En este vídeo queremos dar a conocer una hoja de cálculo Excel que puede ser bastante útil para aquellos demógrafos que quieran en sus trabajos hacer alguna proyección de la población que están estudiando. En demografía no son fáciles las previsiones, ya que la evolución de una población no sigue siempre unas pautas de regularidad exactas, por estar muy relacionadas con factores tan cambiantes e imprevisibles en el tiempo como pueden ser los hechos económicos y sociales. Al haber tantas variables que influyen en la natalidad, la mortalidad y la migración, los elementos básicos de la población, hacen comportarse a la serie evolutiva de la misma de una forma muy irregular. Hay muchos métodos de proyección poblacional. No obstante, uno de los más utilizados y más simples y más populares históricamente ha sido la función exponencial. Esta función está basada en que las poblaciones siguen un desarrollo de crecimiento en progresión geométrica. La representación analítica es la que exponemos. En esta función, P sub n representa la población final. P sub 0 es la población inicial. La variable i latina representa la tasa unitaria de crecimiento acumulado y la variable n es el tiempo. Aunque esta ecuación resulta ineficaz a largo plazo, es muy útil para espacios breves de tiempo o para interpolar entre valores extremos, por ejemplo, entre dos censos consecutivos. En España, los censos han tenido siempre una continuidad de 10 años. Históricamente en España los censos se realizaban en los años terminados en 0, es decir, que tenían una continuidad de 10 años. Lógicamente, en este intervalo de tiempo tan amplio, si quisiéramos encontrar la población entre censo y censo, lógicamente habría que utilizar una fórmula de interpolación. En este caso, era muy útil este tipo de función exponencial, muy parecida a la función del interés compuesto. Las primeras aplicaciones de métodos estadísticos en el estudio de la población tuvo sus orígenes en los aritméticos políticos ingleses Graunt y Petty, que se anticiparon en el tiempo a Malthus, en la consideración de que la población tiende a multiplicarse siguiendo una progresión geométrica. Sin embargo, fue Quetelet, considerado el padre de la nueva estadística, quien reflexionó sobre el crecimiento ilimitado del movimiento exponencial y postuló que el freno a ese crecimiento es proporcional al cuadrado del volumen de la población. Eso quiere decir que tanto las poblaciones humanas como del resto de seres vivos no presentan un crecimiento exponencial perpetuo, sino que llega un momento que se estabilizan, incluso se mantienen constantes o incluso pueden retroceder. Con la idea de Quetelet y la aportación analítica de Bell Hus, nació la conocida función logística, que tiene como expresión analítica la siguiente. En esta función, P sub 0 representa la población inicial, P sub t la población final, K más P sub 0 es la población máxima que se puede alcanzar, los parámetros A y B son elementos a determinar y el número E de Euler. La representación gráfica de esta función es la siguiente. Esta función tiene un crecimiento moderado al principio, con un diferencial positivo, para crecer de forma más pronunciada hasta llegar al punto de inflexión. Después pasa a tener forma convexa hasta convertirse la asíntota superior en forma totalmente horizontal, donde la población ha llegado al volumen máximo. Este tipo de funciones han dado muy buenos resultados en la historia de la demografía. No obstante, con la aparición de las nuevas tecnologías y el uso de ordenadores y rutinas matemáticas, se ha dado paso a nuevos métodos de proyección que consideran a la población
no solamente en su cifra absoluta, sino que desagrega la población por edad y por sexo. El método más conocido es el llamado de las componentes. Para aplicarlo es necesario disponer de una población inicial estructurada por edades o grupos de edades y diferenciando el sexo. Poseer información de los niveles de mortalidad, también por grupos de edad y sexo, y del nivel de natalidad y migración, así como admitir algunas hipótesis razonables de la evolución de estos componentes. Este tipo de proyecciones no deben ir más allá de 40 o 50 años, ya que las posibles discrepancias con la tendencia de los elementos del movimiento natural de la población aceleran también en progresión los errores. El modelo que presentamos es una rutina informática basada en la hoja de cálculo Excel. Proyecta durante 10 años una población inicial estructurada por edad y sexo y periodos anuales. Los datos que precisa vienen reflejados en la misma rutina. Para proceder a la proyección, precisaremos de una localidad cualquiera la siguiente información. Primero, la población estructurada por grupos de edad quinquenales que van de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, hasta el último grupo de edad que será de 85 años y más. Eso será tanto para el grupo de varones como para el grupo de mujeres. Por otra parte, precisaremos la tasa de mortalidad, también estructurada por grupos de edad y tanto para los varones como para las mujeres. En cuanto a las mujeres, precisaremos de la tasa de fecundidad del grupo de edad de mujeres comprendidas desde los 15 años hasta los 49. Y por último, el saldo migratorio que podamos considerar de esta población. La forma de obtener los ratios, tanto de mortalidad como de natalidad, vienen detallados expresamente en la misma rutina. No obstante, la fórmula es muy simple. Resulta de un cociente entre mortalidad o fecundidad y el grupo de población correspondiente. Introducida la información de la situación de partida de esta población, la rutina proyecta durante 10 años esta población y presenta en cada uno de estos años la estructura de esa población tanto por grupos de edad como por grupos de sexo. Al mismo tiempo ofrece en cifras absolutas los datos de la población, de los nacimientos, de las defunciones y del saldo migratorio. A su vez, ofrece gráficamente cómo queda su estructura de población a través de la pirámide de edad. Ya por último, la última hoja de este libro ofrece los resultados obtenidos. Por una parte, un detalle de cada uno de los años, considerando el dato de población, de nacimientos, de defunciones y de migración de cada uno de esos años. De esta información ofrece una representación gráfica de la evolución de cada una de estas variables. Y, a su vez, un detalle también de la evolución de la estructura de la población por pirámides de edades, para poder contrastar de una forma visual la evolución de la misma.